Mi nombre es Mateo Salinas y durante 16 años conduje autobuses nocturnos de pasajeros en las rutas del norte de Chihuahua. No hablo de transporte urbano, sino de esas líneas interestatales que cruzan el desierto cuando el sol se oculta y la carretera se convierte en un túnel infinito de oscuridad. Trabajé para Transportes del Norte, una compañía mediana con terminal en el centro de Chihuahua, cubriendo la ruta Chihuahua-Juárez y varios trayectos hacia pueblos más pequeños. En todos esos años manejé bajo lluvia, niebla densa, tormentas de arena y frío extremo. Vi accidentes, ayudé a pasajeros enfermos, lidié con neumáticos reventados en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada en mi experiencia profesional me preparó para entender las reglas que me dieron aquella noche de marzo del 2022. Reglas que al principio me parecieron absurdas, supersticiones de viejos conductores, hasta que descubrí por qué existían. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área de transporte nocturno. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche que cambió mi vida para siempre. La terminal de Transportes del Norte en Chihuahua no es como las grandes estaciones de autobuses que ves en la televisión. Es una construcción de los años 80, con paredes de concreto pintadas de blanco sucio y un techo de lámina que suena como tambor cuando llueve. El área de conductores está en la parte trasera, junto a los talleres mecánicos. Siempre huele a diésel, aceite de motor y ese café aguado que venden en el expendio de la esquina. Los casilleros están oxidados, el aire acondicionado funciona cuando quiere, y los asientos de plástico en la sala de descanso están agrietados por años de uso. Pero era mi segundo hogar. Trabajaba el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, 5 días a la semana. Mi ruta principal era la Chihuahua-Juárez, un trayecto de aproximadamente 4 horas que hacía 2 veces por noche si todo iba bien. El autobús que me asignaban regularmente era un modelo 2018, 42 asientos, motor diésel de 350 caballos de fuerza. Lo conocía mejor que mi propia casa. Cada ruido del motor, cada vibración del volante, cada luz en el tablero de instrumentos. El olor del interior era característico. Ese aroma a tapicería vieja, desinfectante industrial y el rastro de miles de pasajeros que habían ocupado esos asientos. El tablero iluminaba mi rostro con luces verdes y azules, velocímetro, tacómetro, medidores de temperatura, presión de aceite, nivel de combustible. Todos esos instrumentos eran mi compañía constante. El espejo retrovisor me permitía vigilar el pasillo central sin girar la cabeza. Las 2 primeras filas siempre las mantenía vacías por protocolo de seguridad. El sistema de radiocomunicación con la terminal colgaba a mi derecha, junto al cambio de velocidades, y adelante a través del parabrisas enorme, solo existía la carretera. La Federal 45 es una arteria larga y solitaria que corta el desierto chihuahuense de sur a norte. Durante el día puedes ver las montañas a lo lejos, los matorrales secos, algún que otro rancho abandonado. Pero de noche es diferente. Tus faros alumbran apenas 50 metros adelante. Las líneas blancas del pavimento parpadean como pulso constante bajo tus ruedas. Los reflejos de los postes kilométricos son lo único que marca que estás avanzando. Todo lo demás es oscuridad total, un negro profundo que se traga cualquier luz. A veces pasaba media hora sin ver otro vehículo. Solo yo, el motor, y esa inmensidad negra rodeándome por todos lados. Conocía cada curva, cada bajada, cada subida de esa carretera. El kilómetro 234, donde la carretera hace un giro cerrado a la derecha. El kilómetro 268, donde hay un tramo de pendiente pronunciada. El kilómetro 312, donde está la única gasolinera abierta toda la noche entre Chihuahua y Juárez. 16 años conduciendo la misma ruta te convierten en parte de ese camino. Aquella noche del 28 de marzo,
empezó como cualquier otra. Llegué a la terminal a las 9:40 de la noche. Saludé a Ernesto, el despachador de turno, un hombre mayor que llevaba más de 30 años en la compañía. Revisé mi autobús como siempre. Niveles de fluidos, presión de neumáticos, luces, frenos, sistema hidráulico. Todo en orden. Encendí el motor y dejé que calentara mientras completaba el papeleo. Manifiesto de pasajeros, reporte de condiciones del vehículo, hoja de ruta. Rutina pura. A las 10:10 comenzaron a abordar los pasajeros. Esa noche eran solo 18 personas, cantidad normal para un lunes. Familias regresando a Juárez, algunos trabajadores, un par de estudiantes. Verificaba cada boleto, ayudaba con el equipaje, daba indicaciones de seguridad. Cara tras cara subiendo los escalones metálicos del autobús. Todos cansados, todos con esa expresión vacía de quien hace un viaje rutinario. Cerré las puertas neumáticas a las 10:25. Activé el sistema de radio. Reporté a la terminal. Unidad 37, 18 pasajeros, saliendo para Juárez. La voz de Ernesto crepitó en respuesta. Recibido 37. Mateo, espera un momento, no cortes. Eso ya era inusual. Normalmente solo confirmaban y te dejaban salir. Mantuve el radio abierto mientras veía a Ernesto salir de la oficina de despacho y caminar hacia mi autobús. Su rostro se veía más serio de lo normal bajo las luces amarillas de la terminal. Subió al autobús y cerró la puerta tras él. «Necesito hablar contigo un momento», me dijo en voz baja, indicándome que bajara. Dejé el motor encendido y bajé. Ernesto me llevó a un lado donde los pasajeros no pudieran oírnos. «Mateo, esta noche vas a llevar una ruta diferente», me dijo sacando un papel doblado de su bolsillo. No era una hoja de ruta normal, era una fotocopia vieja, arrugada, con texto escrito a máquina de escribir. El papel estaba amarillento como si tuviera décadas. «¿Ruta diferente? No me avisaron de ningún cambio», respondí confundido. Llevaba meses haciendo exactamente el mismo recorrido. «Es el desvío del kilómetro 183», explicó Ernesto sin mirarme a los ojos. «Hay trabajos de mantenimiento en la Federal 45. Van a cerrar un tramo. Tienes que tomar la desviación hacia Villa Ahumada por la carretera estatal». «¿Trabajos de mantenimiento? ¿A esta hora? ¿Un lunes por la noche?» Nada de eso tenía sentido. Las construcciones carreteras se hacen de día, no durante la madrugada. «Son órdenes de tránsito», insistió Ernesto, pero había algo en su voz que no sonaba convincente. «Mira, Mateo, esta ruta es complicada. Necesito que sigas estas instrucciones al pie de la letra, sin excepciones». Me entregó el papel. Lo desdoblé bajo la luz del poste. No era una hoja de ruta normal, era una lista de reglas escritas a máquina de escribir, el tipo de letra antiguo que hacen las máquinas mecánicas. El título decía «Protocolo especial, ruta nocturna alterna». Debajo había 10 reglas numeradas. Las leí rápidamente y sentí que algo frío me recorría la espalda. No eran instrucciones de tránsito normales, eran extrañas. «Ernesto, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de broma?», pregunté tratando de sonar despreocupado, pero mi voz salió más tensa de lo que quería. «No es ninguna broma», respondió el hombre, y por primera vez en 16 años lo vi verdaderamente nervioso. Sus manos temblaban ligeramente. «Mateo, yo solo he tomado esa ruta una vez. Fue hace 28 años cuando era conductor. Sigue las reglas exactamente como están escritas. No importa lo que veas, lo que escuches o lo que pienses. Sigue las reglas. Es por tu seguridad y la de tus pasajeros». «Pero estas reglas no tienen ningún sentido», empecé a protestar. «Prométeme que las vas a seguir». Su voz era casi una súplica. «Prométemelo, Mateo». Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo genuino. Ernesto había trabajado en esta industria toda su vida adulta. Había visto de todo y estaba asustado. «Está bien», dije finalmente, «la seguiré». Ernesto asintió, claramente aliviado. «Cuando llegues a Juárez, quema ese papel. No lo conserves, no se lo muestres a nadie.
Y si alguien te pregunta sobre esta noche, solo di que fue un viaje normal. ¿Entendido? Asentí, aunque nada de esto tenía sentido. Ernesto me dio una palmada en el hombro y regresó a la oficina caminando rápido, como si quisiera alejarse lo más pronto posible de mí, del autobús, de toda esta situación. Subí de nuevo al autobús. Los pasajeros estaban inquietos por el retraso. Me disculpé por la demora, expliqué que había un cambio menor en la ruta y finalmente salimos de la terminal a las 10:42 de la noche. Durante los primeros 180 kilómetros todo fue normal. Crucé Chihuahua, dejé atrás las últimas luces de la ciudad y me interné en la oscuridad del desierto. La carretera estaba vacía como siempre. Algunos pasajeros dormían, otros miraban sus teléfonos. El motor ronroneaba constante. Todo era rutina, pero el papel doblado en mi bolsillo de la camisa se sentía como si pesara 10 kilos. Varias veces estuve a punto de sacarlo y leerlo de nuevo, pero me contuve. Ya lo había memorizado de todas formas. 10 reglas que se grabaron en mi mente con una claridad perturbadora. Al kilómetro 183, exactamente donde Ernesto había dicho, había un letrero naranja de desvío con luces intermitentes. Carretera cerrada. Siga desvío. Una flecha apuntaba hacia una salida a la derecha que yo conocía pero que rara vez se usaba. Era una carretera estatal vieja, más angosta, sin iluminación. Reduje la velocidad y tomé el desvío. La diferencia fue inmediata. Si la Federal 45 era solitaria, esta carretera estatal era desolada. El pavimento estaba más deteriorado, con grietas visibles bajo mis faros. No había postes de luz, ni señales reflectantes, ni marcas kilométricas. Solo asfalto agrietado desapareciendo en la negrura adelante. A los lados, el desierto se sentía más cercano, más opresivo. Los matorrales parecían inclinarse hacia la carretera. Miré el reloj del tablero. 11:17 de la noche. Según el desvío, esta ruta me llevaría de regreso a la Federal 45 después de aproximadamente 80 kilómetros. Eso significaba casi una hora en esta carretera secundaria. Saqué el papel de mi bolsillo y lo coloqué en el pequeño tablero junto al volante, donde normalmente ponía mi termo de café. Las letras viejas de la máquina de escribir parecían más oscuras bajo la luz verde del tablero de instrumentos. Comencé a leer las reglas de nuevo, esta vez con más atención. Regla 1. Si un pasajero te pide hacer una parada de emergencia entre los kilómetros 5 y 60 del desvío, no detengas el autobús bajo ninguna circunstancia. Explica que hay una estación de servicio adelante y que esperarán hasta allí. Eso era extraño. Como conductor tenía la obligación de atender emergencias médicas. Si alguien necesitaba ayuda, yo debía detenerme. Pero la regla era clara: no detenerse. Regla 2. Entre los kilómetros 20 y 40, es posible que veas personas de pie al lado de la carretera haciendo señales para que te detengas. No reduzcas la velocidad. No los mires directamente. Mantén tu vista en el camino adelante. Ellos no necesitan ayuda. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué clase de instrucción era esa? Personas pidiendo ayuda que no necesitan ayuda. ¿Quién escribe algo así? Regla 3. Si escuchas golpes en las paredes exteriores del autobús o rasguños en las ventanas, son solo ramas de árboles y arbustos que rozan el vehículo. No mires por las ventanas laterales. Sigue conduciendo. No había árboles en esta parte del desierto, solo matorrales bajos, nada que pudiera rasguñar las ventanas de un autobús en movimiento. Regla 4. Si algún pasajero afirma ver algo inusual por las ventanas y te lo reporta, mantén la calma. Explícale que son efectos de la luz de los faros en el paisaje nocturno. No mires lo que él está viendo. No permitas que otros pasajeros se alarmen. Regla 5. En el kilómetro 47 hay un cruce. Verás un semáforo. Siempre, sin excepción, estará en rojo. No te detengas. Cruza sin reducir velocidad. No importa cuánto tiempo permanezca en rojo. Cruza. Un semáforo en medio del desierto, en una carretera secundaria abandonada, que siempre está en rojo. Mi mente racional trataba de encontrarle sentido, pero no podía. Regla 6.
Si el motor del autobús comienza a fallar o se detiene entre los kilómetros 50 y 65, no salgas del vehículo para revisar. Espera dentro del autobús con las puertas cerradas hasta que el motor se reinicie por sí solo. No importa cuánto tiempo tome, mantén a los pasajeros dentro. Los motores no se reinician solos. Eso no es mecánicamente posible. Regla 7. Si miras por el espejo retrovisor y ves que alguien está de pie en el pasillo del autobús, pero al contar mentalmente los pasajeros, hay uno de más. No voltees a ver directamente. Enfoca tu atención en la carretera. El conteo se corregirá solo después de unos minutos. Mis manos comenzaron a sudar en el volante. Un pasajero extra, que aparece y desaparece. Regla 8. En el kilómetro 72, el camino pasa junto a un edificio abandonado. Verás luces en las ventanas. No te detengas a investigar. No menciones el edificio a los pasajeros. Si alguien pregunta sobre él, di que es una ilusión óptica causada por reflejos en el vidrio. Regla 9. Si tu radio comienza a captar una estación que transmite en un idioma que no reconoces o números repetidos, apágalo inmediatamente. No escuches más de 10 segundos. No intentes sintonizar esa frecuencia de nuevo. Regla 10. Cuando vuelvas a conectar con la Federal 45, no mires por el espejo retrovisor durante los primeros 5 minutos. Mantén tu vista al frente. Una vez que hayas pasado esos 5 minutos, estás seguro. El viaje continuará con normalidad. Terminé de leer y guardé el papel de nuevo. Mis manos temblaban ligeramente. 16 años de experiencia conduciendo y nunca había recibido instrucciones como estas. Nada en mi entrenamiento, nada en los manuales de la compañía, nada en mi experiencia profesional me había preparado para esto. Pero había prometido seguir las reglas, y algo en la voz de Ernesto, en su miedo genuino, me decía que debía cumplir. La carretera continuaba recta, tragada por la oscuridad. El marcador kilométrico indicaba que llevaba 12 kilómetros en el desvío, 48 kilómetros más de esto. Revisé el espejo retrovisor. Todos los pasajeros estaban en sus lugares, algunos dormidos, algunos despiertos mirando el vacío por las ventanas. Todo normal. A los 22 kilómetros del desvío, mientras mantenía el autobús a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora, vi la primera anomalía. Una figura al lado derecho de la carretera. La iluminé con los faros al acercarme. Era una persona, un hombre parecía, de pie junto al pavimento, haciendo señas con los brazos. El gesto universal de «detente, necesito ayuda». Mi instinto profesional me gritó que redujera velocidad. 16 años de ayudar a personas varadas, de ser el conductor que se detiene cuando alguien necesita auxilio. Pero la regla 2 era clara. No reduzcas la velocidad. No los mires directamente. Ellos no necesitan ayuda. Mantuve mi velocidad. Mantuve mi vista al frente. Pasé junto a la figura sin mirarla directamente, aunque la vi por el rabillo del ojo. Cuando la dejé atrás y miré brevemente el espejo lateral, ya no había nadie. El punto donde había visto la figura estaba vacío. Mi corazón latía más rápido. Respiré profundo. «Coincidencia», me dije. La luz de los faros creando ilusiones en el paisaje nocturno. Eso era todo. 3 kilómetros después vi otra figura. Esta vez del lado izquierdo. Misma postura. Mismo gesto de auxilio. No reduje velocidad. No miré directamente. Pasé de largo. Cuando la rebasé y miré el espejo tampoco había nadie. A los 29 kilómetros vi 5 figuras, todas espaciadas a intervalos irregulares, todas haciendo señas, todas desapareciendo en cuanto las dejaba atrás. Dejé de mirar los espejos. Uno de los pasajeros, un hombre de unos 50 años sentado en la fila 8, se levantó y caminó hacia adelante. «Disculpe, conductor», me llamó. ¿No vio a esa persona que pedía ayuda allá atrás? «Son sombras proyectadas por los faros», respondí con voz controlada, repitiendo las instrucciones. El paisaje nocturno crea ilusiones ópticas. Es normal en esta zona. El hombre se veía escéptico, pero asintió y regresó a su asiento. Miré el espejo retrovisor. Todos los pasajeros estaban sentados.
Conté mentalmente. 18. El número correcto. A los 34 kilómetros, escuché el primer golpe. Un sonido seco contra el costado izquierdo del autobús, como si un puño hubiera golpeado el metal. Luego otro y otro. Arriba, a los lados, algunos cerca de las ventanas. Mi cuerpo se tensó. La regla 3 decía que eran ramas, pero no había árboles allá afuera. Los golpes continuaron durante casi 10 minutos. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar preguntándose qué era ese ruido. Solo ramas y arbustos que rozan el vehículo, expliqué por el sistema de altavoces. La vegetación está muy cerca de la carretera en esta zona. No es nada de qué preocuparse. Pero yo sabía que estaba mintiendo, y por los murmullos que escuchaba atrás, varios pasajeros también lo sabían. A los 42 kilómetros, una mujer joven en la fila 12 comenzó a gritar: «Hay alguien corriendo junto al autobús, lo veo por la ventana. ¡Nos está siguiendo!». Varios pasajeros se levantaron para mirar. No podía permitir que el pánico se extendiera. «Por favor, permanezcan sentados», ordené con firmeza por el altavoz. «Lo que están viendo son sombras proyectadas por nuestros propios faros. El cerebro humano tiende a interpretar formas en la oscuridad. Es un fenómeno bien documentado. No hay nadie allá afuera. Estamos en medio del desierto». La mujer insistía, señalando la ventana. Otros pasajeros trataban de calmarla. Yo mantuve mis ojos fijos en el camino. No miré las ventanas laterales. No importaba lo que estuviera allá afuera. La regla 4 era clara. No mires. A los 47 kilómetros, exactamente como la regla 5 había advertido, vi el semáforo, en medio de la nada. Un poste metálico oxidado con un semáforo colgando. La luz roja brillaba intensamente en la oscuridad total. No había cruce. No había otra carretera. No había razón lógica para que un semáforo existiera aquí. La luz roja se hizo más grande mientras me acercaba. Mi pie comenzó a moverse instintivamente hacia el freno. Toda mi vida como conductor me había enseñado que no puedes pasarte un rojo. Es ilegal, es peligroso, es irresponsable. Pero la regla decía que no me detuviera, que cruzara sin reducir velocidad. «Conductor, el semáforo está en rojo», gritó alguien desde atrás. Mantuve la velocidad, 90 kilómetros por hora, 80 metros, 60 metros, 40 metros. «Va a cruzarse el rojo», gritó otro pasajero. 20 metros, 10 metros. Mantuve el acelerador presionado. Crucé el semáforo en rojo a velocidad completa. En cuanto lo dejé atrás, miré el espejo retrovisor. El semáforo ya no estaba allí, solo oscuridad. Varios pasajeros protestaban. «¿Por qué no se detuvo?». «Eso fue peligroso. Voy a reportar esto». Ignoré los comentarios. No podía explicarles. No podía decirles la verdad. Ni siquiera yo entendía qué era la verdad en este punto. A los 53 kilómetros el motor comenzó a fallar. Primero fue una vibración irregular, luego un sonido extraño del sistema de inyección. El autobús perdió potencia. El tacómetro comenzó a bajar. 60 kilómetros por hora. 50. 40. No, susurré. La regla 6. Si el motor falla entre los kilómetros 50 y 65, no salir del vehículo. Esperar dentro hasta que se reinicie solo. El motor tosió una vez más y murió completamente. El autobús rodó por inercia hasta detenerse. Todas las luces del tablero se apagaron. Los faros se apagaron. El interior del autobús quedó a oscuras excepto por las luces de emergencia que se activaron automáticamente con su resplandor rojo tenue. El silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento se escuchaba allá afuera. 18 pasajeros comenzaron a murmurar preocupados. «¿Qué pasó? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Está todo bien?». «Problema mecánico menor», anuncié con una calma que no sentía. «Permaneced sentados mientras verifico los sistemas. No bajéis del autobús bajo ninguna circunstancia». Un pasajero en la fila 5 se levantó. «Yo sé de mecánica. ¿Puedo ayudarle a revisar?». «No», respondí con firmeza. «Protocolo de la compañía. Los pasajeros deben permanecer dentro del vehículo en todo momento durante paradas no programadas, por su propia seguridad». El hombre insistió, pero otro pasajero lo hizo sentarse.
Miré el reloj digital del tablero. Aún funcionaba con la batería de emergencia. 11:58. Esperaríamos. La regla decía que el motor se reiniciaría solo, por imposible que sonara. Los minutos se arrastraron. 2 minutos, 5 minutos. Algunos pasajeros usaban sus teléfonos como linternas. Otros solo esperaban en silencio, inquietos. Yo mantenía mis manos en el volante, mirando al frente a través del parabrisas oscuro. Sin faros, no podía ver nada afuera, solo negrura total. A los 8 minutos, escuché algo afuera. Pasos, pisadas en la grava al lado de la carretera, rodeando el autobús, lentas, deliberadas, contadas. 1, 2, 3, 4. Una pausa, luego más pasos, como si alguien estuviera inspeccionando el vehículo metódicamente. «¿Escuchan eso?», susurró una pasajera. «Es el viento moviendo objetos sueltos», mentí. Pero no había viento, y fuera lo que fuera, no eran objetos. Los pasos continuaron durante 3 minutos eternos, luego cesaron. Silencio absoluto otra vez. A los 12 minutos y 40 segundos desde que el motor había muerto, el tablero de instrumentos se iluminó de golpe. Todas las luces verdes y azules regresaron. Los faros se encendieron. El motor rugió de nuevo arrancando solo, sin que yo tocara nada. Varios pasajeros gritaron del susto. Otros suspiraron aliviados. Yo solo puse el autobús en marcha y seguí adelante, con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. «Falla eléctrica temporal», expliqué por el altavoz. «El sistema se reinició automáticamente. Todo está funcionando correctamente ahora». Nadie me creyó, pero tampoco nadie tenía una explicación mejor. Los siguientes kilómetros transcurrieron en una tensión espesa. Los pasajeros ya no conversaban. Algunos rezaban en voz baja. Otros miraban fijamente sus teléfonos, tal vez buscando señal para llamar a alguien. No había señal. Nunca la había en el desierto profundo. A los 72 kilómetros vi el edificio. Era una estructura de 2 pisos, vieja, de concreto gris. Parecía una casa o tal vez una antigua estación de servicio abandonada hace décadas. Estaba a unos 50 metros de la carretera, hacia el lado derecho, y había luces encendidas en las ventanas, un resplandor amarillo cálido, como de lámparas de aceite o velas. La regla 8, no detenerse, no mencionar el edificio, pero uno de los pasajeros lo vio. «Miren, hay una casa allá, con luces. ¿Por qué no pedimos ayuda allí?», preguntó un joven en la fila 9. «Es una ilusión óptica», respondí mecánicamente, repitiendo las palabras exactas de la regla. «Reflejos en el vidrio de las ventanas. No hay ningún edificio». «Pero lo estamos viendo todos», comenzó a protestar. «Reflejos», insistí. «El cansancio y la oscuridad hacen que el cerebro interprete luces de formas incorrectas. Créanme, llevo 16 años conduciendo de noche. Pasé junto al edificio manteniendo mi vista al frente, pero en el espejo lateral alcancé a ver una imagen que se grabó en mi mente. Las luces no eran de lámparas, eran figuras brillantes, luminosas, del color amarillo enfermizo, paradas en las ventanas del edificio, observando el autobús pasar. No se movían, solo observaban. Aceleré instintivamente. A los 79 kilómetros el radio comenzó a emitir estática. Luego una voz. No era una voz. Eran números. Una voz monótona, sin emoción, recitando números. 4, 7, 2, 9, 3, 1, 8, 5. Una pausa. Luego más números. 6, 2, 0, 4, 9, 7. La regla 9. Apagar el radio inmediatamente. No escuchar más de 10 segundos. Mi mano voló al control del radio y lo apagué. Había escuchado tal vez 7 u 8 segundos. Los números seguían resonando en mi cabeza. No tenían sentido, no eran coordenadas, no eran fechas. Solo números aleatorios recitados por una voz que no sonaba humana. A los 83 kilómetros vi las luces de la Federal 45 adelante, el final del desvío. La carretera principal iluminada con sus postes reflectantes, sus marcas claras.
Nunca había estado tan feliz de ver esa carretera en mi vida. Me integré de nuevo a la Federal 45 a las 12:42 de la mañana. La regla 10. No mirar el espejo retrovisor durante 5 minutos. Mantén vista al frente. Conduje mirando solo adelante. 1 minuto, 2 minutos. Cada fibra de mi ser quería voltear, verificar que los pasajeros estuvieran bien, contar que todos estuvieran en sus lugares, pero no lo hice. 3 minutos, 4 minutos. La carretera principal se sentía tan normal, tan familiar. Otros vehículos comenzaron a aparecer, un tráiler que iba en dirección contraria, una camioneta adelante. Civilización, realidad. 5 minutos. Finalmente miré el espejo retrovisor. 18 pasajeros, todos en sus lugares, todos quietos, mirando al vacío con expresiones exhaustas. Conté de nuevo para estar seguro. 18. El número correcto. El resto del viaje a Juárez transcurrió sin incidentes. La normalidad regresó gradualmente. Algunos pasajeros se durmieron. Otros miraban por las ventanas con expresiones aliviadas, como si también sintieran que habíamos salido de algo, pero nadie hablaba. Ni una sola conversación en todo el resto del trayecto. Llegamos a la terminal de Juárez a las 3:15 de la madrugada. Los pasajeros bajaron en silencio. Ninguno me miró a los ojos. Ninguno dijo gracias como normalmente hacían. Solo tomaron su equipaje y desaparecieron en la noche. Cuando el último pasajero bajó, me quedé sentado en el autobús vacío, con el motor aún encendido, mirando el papel arrugado en mis manos. Las 10 reglas. Las había seguido todas. Habíamos sobrevivido. Pero algo dentro de mí estaba roto. 16 años creyendo que entendía cómo funcionaba el mundo. 16 años de lógica, de mecánica, de física, de causa y efecto. Todo eso se había desmoronado en 83 kilómetros de carretera oscura. Bajé del autobús y busqué un lugar discreto detrás de la terminal. Saqué mi encendedor y quemé el papel como Ernesto me había indicado. Lo vi arder hasta convertirse en cenizas. Pero las reglas ya estaban escritas en mi mente. Nunca las olvidaría. Al día siguiente llamé a Ernesto. Me contestó al tercer timbre. ¿Todo bien?, preguntó con voz tensa. Seguí las reglas, respondí. Todas. Hubo un suspiro de alivio profundo del otro lado. Me alegro, Mateo. Me alegro mucho. ¿Qué fue todo eso?, pregunté. ¿Qué hay en esa carretera? Nadie lo sabe con certeza, respondió Ernesto. Esa ruta existe desde los años 60. Se usa solo cuando la Federal 45 está bloqueada. La compañía recibe instrucciones de no sé de dónde. Esas reglas existen desde antes que yo. Vienen de algún conductor que aprendió qué hacer para sobrevivir y se han ido pasando de generación en generación. ¿Sobrevivir?, repetí. ¿Qué les pasó a los conductores que no siguieron las reglas? Silencio largo. Luego Ernesto habló muy bajo. 3 conductores que yo sepa. El primero en 1974. Encontraron su autobús volcado en el kilómetro 59. El motor estaba funcionando, las puertas cerradas por dentro. Los 23 pasajeros estaban sentados en sus lugares, todos sin vida. El conductor tampoco sobrevivió. Ninguno tenía marcas. Simplemente cesaron de funcionar. Mi estómago se contrajo. El segundo en 1991, continuó Ernesto. El conductor se detuvo para ayudar a alguien que hacía señales en el kilómetro 28. Nunca regresó a Juárez. El autobús fue encontrado una semana después, abandonado en el desierto, a kilómetros de cualquier camino. Vacío. Los 17 pasajeros desaparecidos. Nunca encontraron a ninguno. ¿Y el tercero?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Hace 11 años. El conductor ignoró la regla del semáforo. Se detuvo. Cuando finalmente llegó a Juárez, 4 horas tarde, traía 32 pasajeros. Había salido con 20. Los 12 extras no hablaban, no tenían documentos, no estaban en ningún registro. Y cuando los oficiales intentaron detenerlos en la terminal para investigar, simplemente caminaron hacia la oscuridad y desaparecieron. El conductor quedó internado en una institución psiquiátrica.
Sigue ahí. No supe qué decir. Ernesto suspiró. Por eso existen las reglas, Mateo. No para entenderlas, solo para sobrevivir. Colgué y me senté en el autobús vacío por horas procesando todo. Llamé a la compañía esa misma tarde y renuncié. 16 años de carrera terminados por una noche. El supervisor me ofreció vacaciones, cambio de ruta, cualquier cosa, pero yo sabía que no podía continuar. No después de saber que el mundo no funciona como pensaba, no después de entender que hay lugares, carreteras, espacios donde las reglas normales no aplican. Pasaron 3 semanas. Encontré trabajo en un taller mecánico. Trabajo de día, nunca de noche. Me prometí no volver a conducir después del anochecer. Pero hace 2 días algo sucedió que me hizo decidir contar esta historia. Estaba en el taller reparando el sistema de frenos de una camioneta cuando entró un cliente nuevo. Un hombre mayor, delgado, con mirada cansada. Llevaba el uniforme de conductor de autobús de otra compañía. Transportes del Desierto, decía su camisa. Me vio y algo en su expresión cambió, como si reconociera algo en mí. «Tú también lo viste», dijo. No era una pregunta. «¿Qué?», pregunté, fingiendo confusión. «La carretera», susurró, acercándose. «El desvío, las reglas». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. «No sé de qué hablas». «Yo conduzco la ruta Jiménez Parral», continuó el hombre. «Hay otro desvío por allá, diferente al tuyo, pero con sus propias reglas. 7 reglas en mi caso». Se acercó más. «No estás solo. Hay docenas de estos desvíos, en todo Chihuahua, en Sonora, en Durango. Carreteras que no deberían existir pero existen, con reglas que no tienen sentido pero funcionan». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué existen?». El hombre negó con la cabeza. «Algunos dicen que son lugares donde la realidad es más delgada, otros que son territorios de algo que estuvo aquí antes que nosotros. Hay quien cree que son errores en el mundo, glitches en la realidad misma. Nadie sabe, solo sabemos que existen y que si no sigues las reglas». Dejó la frase inconclusa. Me dio un pedazo de papel con un número de teléfono. «Hay un grupo de nosotros, conductores que hemos pasado por estas carreteras. Nos reunimos una vez al mes, para recordar que no estamos locos, para compartir información, para advertirnos unos a otros». Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. «La compañía sabe, todas las compañías saben, por eso existen las reglas. Han existido por décadas, tal vez siglos, y seguirán existiendo». Se fue. Yo me quedé con el papel en la mano y una sensación de vértigo. Esa noche no pude dormir. Busqué en internet, cuidadosamente con términos específicos. Encontré cosas. Reportes viejos enterrados en foros antiguos, menciones en blogs abandonados, historias de conductores que hablaban de las carreteras extrañas, los protocolos especiales, las rutas que no están en los mapas, siempre en Chihuahua, siempre de noche, siempre con reglas. Había más, mucho más de lo que imaginaba. Y lo más perturbador era la consistencia. Las historias variaban en detalles, pero el patrón era el mismo. Carreteras secundarias, oscuridad total, fenómenos que desafían explicación, reglas específicas que protegen a quien las sigue, y consecuencias terribles para quien no. Ahora paso las noches despierto preguntándome cuántas de estas carreteras existen, cuántos conductores han pasado por ellas sin saber que evitaron, cuántos no tuvieron las reglas y nunca llegaron a su destino. Y lo que más me perturba es pensar en las carreteras que uso ahora. Carreteras normales, de día, con tráfico regular. Cambian cuando cae la noche. Hay desvíos que aparecen solo en ciertas condiciones. Reglas que aún no han sido escritas porque nadie ha sobrevivido para escribirlas. Miro ese número de teléfono cada noche. Aún no he llamado. No estoy seguro de querer saber más, pero sé que eventualmente lo haré, porque ahora entiendo que el mundo es más extraño de lo que creemos, que hay lugares donde nuestras reglas no aplican, y que la única razón por la que seguimos vivos es porque alguien, hace mucho tiempo, aprendió qué hacer en esos lugares y tuvo el valor de escribirlo. Cada vez que veo un autobús nocturno pasar por la carretera, me pregunto si el conductor lleva un papel arrugado en su bolsillo.
10 reglas, o 7, o 12. Instrucciones sin sentido que son la única diferencia entre llegar a destino y no regresar jamás. Y en las noches, cuando no puedo dormir, cierro los ojos y sigo viendo esa carretera oscura, los faros iluminando apenas 50 metros adelante, las figuras al lado del camino, el semáforo en rojo en medio de la nada, las luces en el edificio abandonado, los números recitados por una voz que no era humana. Y me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera seguido las reglas, si me hubiera detenido, si hubiera mirado directamente, si hubiera salido del autobús cuando el motor murió. Me pregunto qué vi realmente aquella noche, y si todavía sigue allí, esperando al próximo conductor que tome el desvío del kilómetro 183. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.